Agente social, diputado del Frente de Todos. Juan Carlos, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Gracias por la bienvenidas invitación. iguales, ¿eh? Y está con nosotros David Miazo, es economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. David, bienvenido también. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. David, arrancamos por vos. ¿Son efectivas las retenciones, el instrumento de retención, para desacoplar el precio del alimento hacia el mercado interno? El derecho de exportación lo que hace es reducir el precio que percibe el productor y por lo tanto que se vende el producto. El trigo tiene 12%, como mostraron recién en la placa. Eso significa de cada $100 que vale el trigo en el mundo, en Argentina vale 88. Lo que se exporta y lo que no se exporta. Baja el precio de todo. Si vos decís, un ejemplo, subo 10 puntos los derechos de exportación, que pasen del 12 al 22, por dar un ejemplo, sí baja 10 puntos el precio del trigo. Pero ¿qué impacto tiene eso en los alimentos? Es la pregunta. Porque el trigo tiene una participación muy baja en el precio final de los alimentos. En el caso del pan y los fideos secos, que es de los productos que mayor participación tiene, en el caso del pan, un 13% del precio final del pan que pagamos nosotros es trigo. Por lo tanto, un aumento de 10% de derechos de exportación, de 10 puntos, generaría un impacto en el precio del pan de un 1,3% por única vez, cuando se hace esa suba. No es que todos los meses. Con una inflación proyectada para mayo del 5%, el gobierno con esa medida por única vez ahorraría una semana de inflación. Pero entonces el fideicomiso tampoco funcionaría. En el precio del pan. En el precio de los fideos es el 20%, en los fideos secos más baratos, por lo tanto ahorraría por única vez un 2%, y después en todo el resto de los productos farináceos es mucho más baja la participación. En una factura que vale 700, unas medialunas, que pueden valer 700 pesos el kilo, la participación del trigo termina siendo de cerca del 3%, o sea que es totalmente insignificante en el resto de los productos. O sea que para vos no tendría que haber retenciones. Esa es otra discusión. Vos me preguntó, ¿tiene efecto sobre los precios? Sobre los precios tiene un efecto muy insignificante. Pero David, después está la discusión. Sí, no, una pregunta con respecto a eso, porque se ve un aumento muy fuerte en todos los productos relacionados a la harina, panificados y demás. Entonces, ¿cómo puede ser que haya aumentos tan altos si solo impacta tan poco el precio internacional? Porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que el precio internacional no afecta tanto a esos productos. Porque tenemos una inflación que se encamina al 70% anual, y estos productos, estos granos, representan una parte muy chiquita de toda esa inflación. Está bien, pero esa inflación de esos alimentos es más alta que la inflación mediana, digamos, la inflación promedio. En el caso del pan, ¿cuánto es? De la inflación del pan en el último tiempo, no tengo el número. Sí, el anual fue muy cercana al resto de la inflación. Está bien que los alimentos, igual que la ropa y otras cosas, pero en el anual están un poquito por encima están por encima del promedio, porque en el promedio también tenés tarifas de los servicios públicos, transporte público, todas cosas están congeladas y subsidiadas, por eso baja. Y arranquemos al revés. Ahora le preguntamos, por supuesto, a Juan Carlos, pero ¿y a tu criterio cuál es la medida, el modo más eficaz que tendría el gobierno para bajar el precio de los alimentos? Es que no hay que bajar el precio de los alimentos. Porque no tenés un problema, nosotros no tenemos un problema de precios. Carne tenemos de las carnes más baratas del mundo. Leche tenemos de las leches más baratas del mundo. No es la impresión que tiene la gente cuando va al supermercado. El trigo tenemos hoy el trigo más barato del mundo, la harina más barata del mundo y probablemente el pan más barato del mundo. Argentina no tiene un problema de precios. Sí. Argentina tiene dos problemas, de inflación, que no tiene nada que ver con los precios de los granos, y de poder adquisitivo. El problema es que, lo hago cortito, el problema es que en los últimos 4 años, en promedio, el salario real perdió el 21% del poder adquisitivo, es decir, de cada 100 pesos que ganábamos, hoy ganamos 79, y eso es lo que sentimos todos, que no nos alcanza. Claro, pero nos alcanza porque se deteriora el ingreso. Es una sensación, ¿no? Dentro de lo que se da a llamar la puja distributiva, de cada vez que aumentan los salarios, hay alguien que dice, bueno, si aumentan los salarios, yo tengo margen para aumentar un poquito más los precios. Es decir, como dijo mi compañera hace muy poquitos programas, los salarios siempre suben por la escalera y los precios suben por el ascensor. Cuando se encuentran allá arriba hay uno que está agotado. Es que sí, en una economía que no funciona bien, que no es capaz de crecer de manera sostenida, de generar empleo de manera sostenida, es muy difícil que los salarios vayan a nivel de estos niveles inflacionarios. Claro. Siempre se gana atrás. Juan Carlos, ¿cómo está viendo usted este tema? Como diputado y como dirigente, ¿no? Sí, este tema tenemos que arrancar cómo nos dejó el gobierno de Macri. Destruido totalmente, no solo con esa histórica deuda impagable que tenemos,
En lo cual, en esto de las retenciones, baja precio, coincido con lo que dice él, que bajaría mínimamente el precio, pero creo que el Estado, en el Congreso hoy no se pueden tratar estas cosas porque sabemos bien que el impedimento es permanente cuando se trata de una ley para favorecer a la gente, favorecer al pueblo, favorecer a la industria, favorecer a la pyme, es imposible. Pero hay herramientas e instrumentos del Estado para controlar los precios, porque si tenemos un control de la ganancia que han tenido en medio de la pandemia de los 2 años, fueron extraordinarias las ganancias que han tenido. Ahora, ¿no pueden aportar algo de esa ganancia también y bajando los precios? Perón tuvo el problema de la remarcación de precios cuando era gobierno, y él mismo lo dijo claramente, lo va a colgar en la Plaza de Mayo. Es decir, eso está en toda la historia. En lo cual, ¿por qué no se vuelve el control de precio que lo tenga, el control del comercio exterior que lo tenga el Estado también? El control de precio, Perón, ¿qué hizo? El Instituto, la Junta Nacional de Grano y el IAPI. También el IAPI para controlar el precio de origen, el sostén de origen. Es decir, porque de lo contrario va a ser una aspirina de un ratito que después, como decía, los salarios todos sabemos. Ahora, Juan Carlos, para usted el problema entonces es el margen de ganancia del poder económico. Eso es lo que está en discusión, o lo que siempre es parte del abuso. Porque este es un sector que se siente dueño y señor y amo de nuestro país. Si nosotros tuviésemos el control de las vías navegables del Paraná, de nuestro río, todos sabemos de lo que se contrabandea allí. Es fabulosa la ganancia y la divisa que podían entrar a nuestro país, que por eso se podría subsidiar también algunos alimentos, ¿no? Ahora, pienso en las bajas de la retención de la que hablaba Cande al inicio del gobierno de Mauricio Macri y después esa aplicación de la herramienta malísima. Hubo una mejora tampoco cuando las retenciones bajaron. Digo, de hecho se terminaron volviendo a poner. En esto del planteo, David, que vos hacías, ¿no? De, bueno, no cambian tampoco nada, no ayudan. No se mejoró. No es que empezaron a caer los dólares, esa lluvia de inversiones nunca llegó. No le encuentro una solución, si se quiere, al cómo. En trigo y maíz, que fueron las únicas dos que se eliminaron, en soja se bajaron, no se eliminaron, en el periodo 2016, mediados de 2018, y el trigo prácticamente duplicamos la producción. En maíz creció cerca del 60-70% en tan solo 2 a 3 años. Si lo hubiésemos dejado un poquito más, veríamos las conclusiones. Porque, de hecho, la consecuencia negativa, o sea, los derechos de exportación aportan muchos recursos fiscales. El año pasado aportaron 10.000 millones de dólares. Solamente con el aumento de precios de este año van a aportar cerca de 12.000 millones de dólares. El problema es que lo que te hacen es reducirte la capacidad de producir. Generan, como reducen el precio, generan un menor incentivo a producir. De hecho, hoy el presidente debería estar preguntándose qué medida puedo tomar hoy para incrementar la producción de trigo si está tan caro en el mundo. Pero vos crees que el ministro, digo, de hecho el ministro se lo va a decir no va a haber suba de retenciones. Porque lo entiende. Entiende. Y el presidente tampoco dijo que va a haber suba de retenciones. Eso es lo más gracioso de toda esta situación, ¿no? Más allá de que por ahí coinciden que es una herramienta, sabe que no hay manera de que eso ocurra hoy en el Congreso. Pero reitero, el cómo bajar la inflación o el cómo hacer que los alimentos bajen pareciera ser una incógnita y no hay una respuesta. Es que el tema lo estamos viendo desde la consecuencia. La consecuencia del problema es que suban los precios. Entonces, si yo tomo una medida que va a atacar esa consecuencia... La pregunta es en qué momento bajaron, porque sin guerra y sin pandemia, en el gobierno de Mauricio Macri subieron más de 50 puntos. La inflación fue de más de 50 puntos. No había, digo, The Economist no ponía una tapa con calaveras en una espiga de trigo, que me parece algo muy gráfico. Sí, de hecho tuvimos años de bajos precios. Bueno, por eso, y tampoco hubo una baja en el precio. Por lo que hablamos recién, los precios de los granos no determinan la inflación. Claro. Porque tienen baja... A ver, trigo decíamos... 13% en pan, 20% en fideos, que son en los productos que más tienen, todo el resto menos. Maíz, el 11% del precio de la carne, el 6% del precio de la leche, el 20% del precio de los pollos, el 16% del cerdo. Tiene una participación muy baja, se te duplica el precio y tenés un impacto que equivale a un cuarto, un quinto de toda la inflación de todo el año. Lo que pienso, Alderete, es... ¿Qué diría un trabajador o una trabajadora que le cuesta mucho llegar a fin de mes cuando escucha todas estas explicaciones y va a la góndola y ve el precio alto? Que el salario va, digamos, la inflación va en Fórmula 1 y los salarios en bicicleta. Es decir, la relación que hay cada vez peor, cada vez peor.
Es decir, aquellos 50 grandes empresarios que remarcan, pues son 50 en nuestro país. Tiene nombre y apellido eso. Es decir, yo tengo que ir a ese lugar y ponerme firme en ese lugar. Porque una mesa de negociación, termina la mesa de negociación, si aumenta en una paritaria, un gremio anuncia un aumento o en la jubilación, la pensión, ya pusieron la aspiradora y antes que le llegue en el bolsillo al trabajador, ya se lo llevaron ese grupo. Es decir, que están remarcando el precio. Y con eso me voy con una política también de emergencia, que hace falta una política de emergencia para apostar a los productores de alimentos, que sin tierra. Es decir, en todo nuestro país hay tierras fiscales, tierra ociosa. Es decir, aquellas tierras ociosas, le pongo un impuesto también porque la tiene ociosa. Es decir, para especular. Es decir, por lo tanto, es decir, hay distintas formas también de ir rápidamente. Creo que hubo un error político cuando se retrocedió con el tema de Vicentín. Es decir, cuando ahí se malentonan todos esos sectores que lo único que le importa es ganancia, ganancia, ganancia. Está bien la ganancia, tiene que tener ganancia. Hay una revisión, hay que revisar cuántos han ganado en estos 2 años de pandemia, que triplicaron la ganancia en un año sin pandemia, ¿no? Juan Carlos, David, muchísimas gracias por haber venido a Desiguales. Gracias a los dos. Muy bien. Un gusto estar con ustedes. Bien, nos vamos a ir con Luciana